Hay una verdad que quizá llevas años intentando escuchar, aunque nadie haya sabido decirla con las palabras correctas. No tener muchos amigos, sentirte incómoda en ciertos grupos o necesitar retirarte del ruido no significa necesariamente que haya algo roto en ti. A veces significa que ya no puedes seguir habitando relaciones en las que necesitas reducirte para ser aceptada. Y quiero que antes de continuar hagas algo muy sencillo. Respira un poco más despacio. No intentes analizar estas palabras todavía. No busques inmediatamente una explicación lógica para todo lo que estás sintiendo. Solo permite que tu cuerpo permanezca aquí, en este instante, sin tener que demostrar nada, corregir nada, ni convertirte en alguien distinta. Porque quizá has pasado demasiado tiempo observando la vida de otras personas y preguntándote por qué a ti te cuesta tanto hacer lo que ellas parecen hacer con naturalidad. Las ves reunirse, hablar durante horas, crear grupos, llenar agendas, compartir fotografías y mantenerse conectadas con una facilidad que tú nunca has terminado de comprender. Y en algún momento la pregunta aparece: ¿por qué yo no puedo vivir así? ¿Por qué puedo estar rodeada de personas y sentirme profundamente sola? ¿Por qué ciertas conversaciones me agotan más que el silencio? ¿Por qué regreso a casa después de una reunión con la sensación de haber estado presente físicamente, pero ausente de mí misma? Durante mucho tiempo quizá interpretaste esas sensaciones como pruebas de que eras demasiado reservada, demasiado exigente, demasiado sensible o demasiado difícil. Tal vez intentaste corregirte, hablaste cuando preferías callar, permaneciste en lugares de los que tu cuerpo te pedía salir, fingiste interés para no parecer distante, sonreíste cuando lo único que querías era respirar en silencio. Pero existe otra posibilidad. Tal vez no estabas fallando en la conexión. Tal vez estabas intentando conectarte desde una versión de ti que ya no existía. Hay momentos en la vida en los que el mundo relacional comienza a reorganizarse. Personas con las que antes podías pasar horas empiezan a sentirse lejanas. Conversaciones que antes tolerabas comienzan a parecer vacías. Dinámicas que parecían normales empiezan a producir una incomodidad que ya no puedes ignorar. No siempre ocurre por una pelea. A veces nadie hace nada dramático. Simplemente algo deja de resonar. Y esa pérdida de resonancia puede sentirse como una traición, incluso cuando nadie tuvo la intención de traicionar. Porque una parte de ti todavía recuerda lo que esa amistad, ese grupo o esa comunidad significaron, pero otra parte sabe que permanecer ahí exige volver a reducirte. Las corrientes espirituales contemporáneas suelen describir este proceso con palabras como vibración, frecuencia, despertar o reorganización energética. No tienes que aceptar ninguna de esas ideas como una verdad absoluta para reconocer la experiencia humana que intentan nombrar. Cuando una persona cambia profundamente, sus relaciones también cambian. Cuando dejas de vivir buscando aprobación, algunas conexiones pierden su estructura. Cuando comienzas a decir no, quienes dependían de tu disponibilidad pueden alejarse. Cuando dejas de fingir interés, ciertas conversaciones se quedan sin combustible. Cuando empiezas a escucharte, ya no puedes seguir obedeciendo automáticamente el ruido externo. Eso puede parecer pérdida desde afuera. Desde adentro, a veces se siente como una liberación que todavía duele. Detente un momento y observa si reconoces esa contradicción. Quizá extrañas a ciertas personas y al mismo tiempo sientes alivio cuando no tienes que verlas. Quizá recuerdas momentos hermosos, pero tu cuerpo se tensa cuando imaginas regresar a la misma dinámica. Quizá desearías recuperar la conexión, aunque sabes que para hacerlo tendrías que convertirte nuevamente en la persona que callaba, cedía o se adaptaba para conservarla. Eso no significa que las otras personas sean malas. Tampoco significa que tú seas espiritualmente superior. Significa que una relación puede haber sido verdadera en una etapa. No todo vínculo está diseñado para acompañar todas tus versiones. Algunas personas conocen a quién fuiste, muy pocas están preparadas para encontrarse con quien estás empezando a ser. La primera señal de esta transformación es el agotamiento frente a la conversación superficial. No estoy diciendo que hablar de asuntos cotidianos sea vacío o inútil. La vida también está hecha de compras, trabajo, noticias, humor, recetas,
vecinos y pequeñas anécdotas. El problema aparece cuando eso es todo lo que una relación puede contener. Cuando intentas hablar de una pregunta verdadera y la conversación se desvía, cuando expresas algo que te está transformando y recibes una respuesta automática, cuando deseas hablar del miedo, del propósito, del tiempo, del duelo, de Dios, del universo, de la conciencia o del sentido de tu vida, pero descubres que el espacio no puede sostenerlo. Entonces comienzas a callar, no porque te sientas mejor que los demás. Callas porque ya conoces la mirada que aparece cuando dices demasiado. Esa mezcla de incomodidad, prisa y falta de lenguaje. Has aprendido que ciertas partes de ti provocan silencios extraños, bromas defensivas o cambios de tema. Y con el tiempo, proteger esa profundidad parece más sencillo que exponerla en lugares donde será reducida o malinterpretada. Sin embargo, hay un peligro en romantizar ese proceso. La profundidad no debe convertirse en una excusa para despreciar a otras personas. A veces, quien se siente más despierta puede utilizar esa identidad para evitar la vulnerabilidad, rechazar cualquier diferencia o creer que nadie está a su altura. Eso no es despertar. Eso es aislamiento protegido por una narrativa espiritual. La verdadera conciencia no te vuelve incapaz de relacionarte. Te vuelve más honesta respecto a la calidad de las relaciones que eliges. No necesitas que todas las conversaciones sean trascendentales. Necesitas que existan algunos lugares donde puedas ser real. No necesitas cientos de personas que comprendan cada parte de ti. Necesitas unas pocas conexiones donde no debas traducirte constantemente. No necesitas huir del mundo. Necesitas dejar de traicionarte para pertenecer a él. Por eso, esta etapa intermedia resulta tan difícil. Los vínculos anteriores empiezan a aflojarse, pero los nuevos todavía no llegan. Ya no puedes regresar a lo que eras, aunque aún no reconoces del todo lo que estás construyendo. Ese espacio puede sentirse como abandono. Tu teléfono permanece callado. Los fines de semana parecen demasiado largos. Miras alrededor y tienes la impresión de que todos pertenecen a algún lugar menos tú. Pero los periodos de transición casi siempre parecen vacíos antes de revelar su función. Piensa en una semilla. Antes de atravesar la superficie, permanece oculta. No está recibiendo aplausos. Nadie puede ver su crecimiento. Desde afuera parece que nada está ocurriendo. Sin embargo, en la oscuridad, la estructura completa de su futuro comienza a organizarse. La raíz aparece antes que el tallo. La dirección se define antes que la forma visible. Lo que parece quietud es trabajo invisible. Tal vez tu vida relacional está atravesando ese momento. No estás siendo castigada. Estás aprendiendo a no llenar cada espacio con una presencia que no te nutre. Estás descubriendo cuánto de tu identidad dependía de ser aceptada. Estás escuchando pensamientos que antes quedaban cubiertos por conversaciones, obligaciones y disponibilidad permanente. Esto no significa que debas amar la soledad todos los días. La soledad duele. El cuerpo humano necesita conexión, testigos, cercanía y pertenencia. No hay vergüenza en desear compañía. No eres menos evolucionada por querer que alguien te llame, te escuche o recuerde lo que es importante para ti. La cuestión no es dejar de necesitar a los demás. La cuestión es dejar de aceptar cualquier vínculo para escapar del silencio, porque hay una diferencia enorme entre estar sola y abandonarte para no sentirte sola. La segunda señal aparece cuando ya no puedes participar durante mucho tiempo en los mismos ciclos de drama, queja y conflicto repetitivo. No se trata de volverte indiferente al dolor de los demás. Puedes acompañar a una persona que sufre, escucharla y ofrecerle presencia verdadera, pero llega un momento en que distingues entre acompañar un proceso y alimentar un patrón. Una persona puede atravesar una crisis, otra puede repetir la misma historia durante años sin asumir ninguna responsabilidad por cambiarla. En un caso, tu presencia sostiene, en el otro, tu energía puede convertirse en el recurso que permite que todo siga igual. El despertar relacional comienza cuando comprendes que amar a alguien no siempre significa permanecer disponible para cada repetición de su caos. A veces el amor dice, te escucho, pero no puedo vivir esta historia por ti. Confío,
en que puedes tomar tus propias decisiones. Puedo acompañarte, pero no puedo hundirme contigo. Necesito cuidar mi camino mientras tú encuentras el tuyo. Estas frases pueden despertar culpa, especialmente si has aprendido que ser buena significa estar siempre disponible. Pero la disponibilidad sin límites no es amor incondicional. Puede convertirse en miedo al rechazo, necesidad de ser necesaria o incapacidad para tolerar la desaprobación. Tu cuerpo suele reconocer esta diferencia antes que tu mente. Notas tensión en los hombros, presión en el pecho, cansancio después de ciertas llamadas, una necesidad urgente de estar sola después de ver a determinadas personas. Esas sensaciones no siempre significan que el otro sea dañino. A veces indican sobrecarga, ansiedad social o una necesidad legítima de descanso. Por eso no debes convertir cada incomodidad en una verdad espiritual absoluta. Obsérvala. Pregúntate qué patrón aparece. ¿Te sientes libre para ser tú? ¿Puedes decir no? ¿La conversación incluye reciprocidad? ¿Existe responsabilidad o todo se repite? ¿Sales del encuentro más conectada contigo o más alejada de tu centro? Tu cuerpo no emite sentencias perfectas, pero sí ofrece información. Y quizá durante demasiado tiempo ignoraste esa información porque temías parecer egoísta, extraña o poco amorosa. En la siguiente parte vamos a entrar en la señal más silenciosa y dolorosa, la sensación de no pertenecer completamente a ningún lugar. Verás por qué esa experiencia no siempre es una condena. ¿Cómo puede convertirse en identidad espiritual inflada si no se observa con honestidad? ¿Y qué comienza a ocurrir cuando encuentras a una persona con la que no necesitas traducir tu profundidad? La tercera señal es la sensación de no pertenecer completamente a ningún lugar. Puedes estar con tu familia y sentir que una parte esencial de ti permanece afuera. Puedes compartir años con un grupo de amigas y aún así experimentar la extraña impresión de que conocen tus hábitos, tus historias y tus gestos, pero no aquello que verdaderamente te mueve por dentro. Puedes aprender el lenguaje de un entorno, adaptarte a sus costumbres y desempeñar correctamente el papel que esperan de ti. Sin embargo, cuando regresas a casa y el silencio vuelve, aparece una pregunta que quizá has evitado durante mucho tiempo. ¿Dónde puedo existir sin interpretarme? No me refiero simplemente a encontrar personas con tus mismos gustos, ideas o creencias. Dos personas pueden compartir una filosofía espiritual y no tener ninguna intimidad real. También pueden pensar de manera completamente diferente y encontrarse desde un lugar profundamente humano. Pertenecer no significa estar rodeada de personas que confirman todo lo que piensas. Pertenecer significa que tu presencia no depende de ocultar permanentemente lo que sientes. Significa que puedes hablar sin vigilar cada palabra, que puedes guardar silencio sin que el otro lo interprete como rechazo, que puedes cambiar sin ser castigada por dejar atrás una versión anterior de ti. La sensación de no pertenecer puede surgir porque tu sensibilidad, tu historia y tus preguntas no encontraron todavía un espacio adecuado. Pero también puede aparecer cuando has aprendido a protegerte, manteniendo una distancia emocional que nadie logra atravesar. Por eso necesitamos mirar esta experiencia con mucha honestidad. No toda soledad significa que los demás estén en una frecuencia inferior. No toda desconexión demuestra que eres una pionera espiritual. A veces no perteneces porque el entorno no puede recibirte. Otras veces no perteneces porque todavía no permites que nadie te conozca realmente. Puede que hayas sido herida cuando intentaste mostrarte. Quizá compartiste algo profundo y fue ridiculizado. Tal vez confiaste en alguien que después utilizó tu vulnerabilidad en tu contra. El cuerpo aprende de esas experiencias. Empieza a asociar la apertura con el peligro. Entonces construyes una versión social que sabe funcionar. Esa versión conversa, sonríe, escucha y cumple. Pero protege cuidadosamente la parte más viva de ti. Después de un tiempo, puedes concluir que nadie te comprende, aunque casi nadie haya tenido acceso suficiente para intentarlo. Esto no es culpa, es protección. Y la protección que alguna vez fue necesaria puede convertirse en una prisión cuando ya no distingues entre un espacio inseguro y una persona imperfecta que simplemente necesita tiempo para conocerte.
El verdadero discernimiento no consiste únicamente en saber cuándo retirarte, también consiste en reconocer cuándo es seguro permanecer un poco más. Hay personas que no comprenderán inmediatamente tu profundidad, no porque sean incapaces de hacerlo, sino porque la intimidad necesita traducción, paciencia y experiencia compartida. Esperar que alguien te reconozca por completo, en los primeros minutos, puede ser otra forma de idealización. Las relaciones verdaderas no siempre comienzan con una sensación extraordinaria. A veces empiezan con una conversación sencilla, con alguien que recuerda una frase que dijiste semanas atrás, con una persona que no tiene respuestas espirituales para tu dolor, pero sabe quedarse, con alguien que no habla tu mismo lenguaje simbólico y, sin embargo, respeta aquello que para ti es sagrado. La cuarta señal es lo que muchas personas describen como reconocimiento instantáneo. Quizá has conocido a alguien y has sentido una familiaridad inexplicable, no necesariamente romántica. Puede haber ocurrido al escuchar una voz, leer un mensaje o mantener una conversación breve con una persona que parecía tocar un lugar de ti al que nadie había llegado. La experiencia puede sentirse como volver a casa. La mente no sabe explicar por qué, pero el cuerpo se relaja. No necesitas construir cada frase con cuidado. No te sientes evaluada. Existe una especie de silencio compartido que no pesa. Las tradiciones espirituales interpretan estas experiencias de muchas maneras. Algunas hablan de almas afines, contratos previos, memoria energética o encuentros preparados antes de esta vida. Puedes recibir esos símbolos como metáforas, creencias espirituales o posibilidades abiertas. Lo importante es no utilizar la intensidad de la sensación como sustituto de la realidad. Un reconocimiento profundo no elimina la necesidad de observar. Sentir familiaridad no garantiza seguridad. Una persona puede activar recuerdos emocionales muy antiguos y producir una sensación de destino simplemente porque se parece, en formas sutiles, a alguien o a algo conocido por tu sistema nervioso. A veces lo familiar es amor, a veces lo familiar es una herida. Por eso la conciencia despierta no se entrega únicamente porque algo se siente poderoso. Permite que el tiempo confirme lo que la intuición anunció. Si encuentras a alguien con quien la conexión parece inmediata, observa cómo trata tus límites. Mira si la cercanía puede desarrollarse sin presión. Nota si existe interés verdadero por conocerte o solamente fascinación por la imagen que ha construido sobre ti. La conexión auténtica no necesita apresurarte. No exige que compartas todo de inmediato. No convierte la afinidad en obligación. No te hace responsable de sostener una intensidad constante. Puede existir emoción, profundidad y entusiasmo. Pero debajo de todo eso aparece algo más estable: respeto. La persona permite que tengas una vida fuera del vínculo. No compite con tu silencio. No interpreta cada pausa como abandono. No necesita convertirse en tu única fuente de comprensión. Este punto es especialmente importante cuando has vivido mucho tiempo sintiéndote sola. El hambre de reconocimiento puede hacer que entregues demasiado a la primera persona que parece hablar tu idioma. Cuando alguien finalmente dice las palabras que llevabas años esperando, puedes sentir que el universo te está dando una respuesta. Y quizá ese encuentro sí tenga una función importante. Pero su función no siempre es permanecer para siempre. Algunas personas llegan para acompañarte. Otras llegan para mostrarte una parte de ti. Algunas permanecen durante décadas. Otras abren una puerta y luego continúan su camino. La profundidad de un encuentro no se mide únicamente por su duración. Sin embargo, tampoco necesitas espiritualizar cada vínculo breve para evitar sentir la pérdida. A veces una persona se aleja porque la relación no podía sostenerse. A veces hubo incompatibilidad, falta de reciprocidad o expectativas diferentes. No todo final es una misión cumplida. Algunos finales son simplemente finales. Y permitir que una experiencia sea humana, imperfecta y dolorosa también es una forma de conciencia. La madurez espiritual no consiste en encontrar una explicación cósmica para cada decepción. Consiste en permanecer presente ante la realidad sin necesitar reducirla ni engrandecerla. La quinta señal
es la necesidad creciente de proteger tu energía, tu atención y tu espacio interior. Quizá antes respondías de inmediato a cada mensaje. Escuchabas durante horas los mismos problemas. Aceptabas invitaciones aunque tu cuerpo pidiera descanso. Estabas disponible porque temías que dejar de estarlo significara perder a las personas. Ahora algo está cambiando. El ruido te afecta más. La exposición constante te agota. Necesitas silencio después de ciertos encuentros. Empiezas a comprender que la atención no es un recurso infinito. Cada conversación deja algo dentro de ti. Algunas te expanden, otras te fragmentan, algunas te permiten regresar a ti misma. Otras siguen resonando durante horas como un ruido que no sabes apagar. En el lenguaje espiritual, podrías decir que estás aprendiendo a cuidar tu campo energético. En un lenguaje cotidiano podríamos decir que estás reconociendo los límites reales de tu sistema nervioso y de tu capacidad emocional. Ambos lenguajes pueden describir una experiencia semejante. No necesitas elegir entre espiritualidad y sensatez. Puedes honrar lo que sientes sin convertir cada sensación en una revelación sobrenatural. Si entras en un lugar y algo en ti se tensa, observa. Quizá estás percibiendo hostilidad, incoherencia o peligro. Quizá estás cansada, ansiosa o recordando de manera inconsciente una experiencia anterior. La intuición merece atención. También merece verificación. Pregúntate, ¿qué comportamiento concreto estoy observando? ¿Esta sensación aparece repetidamente con esta persona? ¿Me siento libre para decir no? ¿Existe respeto cuando pongo un límite? ¿Mi cuerpo se relaja cuando me alejo? ¿Hay hechos que apoyan lo que siento? La intuición más clara no necesita convertir a nadie en enemigo. Simplemente orienta. Te dice que te acerques con lentitud, que no compartas todavía, que descanses, que salgas de un lugar, que hagas una pregunta, que esperes antes de decidir. El miedo grita. La intuición suele hablar más bajo. Por eso el silencio es importante. No porque active poderes ocultos de manera automática, sino porque reduce el volumen de las voces externas y te permite escuchar mejor lo que ocurre dentro. Tu mente recibe constantemente mensajes, noticias, opiniones, expectativas y demandas. Cuando cada espacio está ocupado, resulta difícil distinguir entre lo que realmente deseas y lo que aprendiste a desear. La soledad puede convertirse entonces en un laboratorio de conciencia. No porque debas vivir permanentemente aislada, sino porque necesitas periodos en los que ninguna mirada externa esté definiendo quién eres. Momentos en los que no seas hija, amiga, pareja, empleada, consejera o cuidadora. Momentos en los que seas simplemente presencia. Al principio, esa experiencia puede resultar incómoda. Cuando el ruido se detiene, aparecen emociones que llevaban tiempo esperando. Tristeza, enojo, miedo, deseos que habías postergado, recuerdos que creías superados. El silencio no creó esas cosas, solo dejó de ocultarlas. Por eso muchas personas llenan cada espacio disponible. No siempre buscan entretenimiento. A veces están evitando encontrarse con aquello que surge cuando nadie las necesita. Pero tú estás aprendiendo a permanecer. No para torturarte con pensamientos interminables, sino para escuchar qué parte de tu vida ya no puede continuar de la misma manera. Puedes crear un pequeño ritual, apagar el teléfono durante unos minutos, sentarte cerca de una ventana, respirar sin buscar una experiencia extraordinaria, preguntar en silencio, ¿qué estoy sintiendo realmente? ¿Qué vínculo me pide una honestidad que sigo aplazando? ¿Dónde estoy confundiendo compañía con conexión? ¿Dónde estoy utilizando la espiritualidad para evitar una conversación humana necesaria? ¿Dónde me estoy aislando por sabiduría y dónde por miedo? ¿No necesitas responder todo hoy? Algunas preguntas trabajan dentro de ti mucho después de haberlas formulado. La conciencia no siempre llega como una visión. A veces llega como la imposibilidad de seguir mintiéndote. En la siguiente parte, vamos a explorar la sensibilidad hacia lo invisible, las coincidencias significativas y la idea de la quinta dimensión, sin separarnos de la realidad. Veremos cómo honrar tus percepciones sin caer en fantasías que te desconecten del mundo
y por qué una experiencia espiritual verdadera debería hacerte más presente, responsable y humana, no menos. La sexta señal es que comienzas a percibir con mayor intensidad aquello que antes pasaba desapercibido. Tal vez entras en una habitación y notas inmediatamente una tensión que nadie ha mencionado. Quizá una persona sonríe, habla con amabilidad y no hace nada aparentemente incorrecto, pero algo en tu cuerpo permanece alerta. O piensas con insistencia en alguien y poco después recibes un mensaje suyo. Sueñas con una situación que días más tarde parece repetirse de una forma extrañamente parecida. Estas experiencias pueden sentirse profundamente significativas. Y algunas quizá lo sean. Las tradiciones espirituales han utilizado muchas palabras para describirlas: intuición, percepción energética, sincronicidad, sensibilidad psíquica, memoria del alma, o comunicación con niveles más amplios de conciencia. La psicología y la neurociencia pueden hablar de reconocimiento inconsciente de patrones, memoria emocional, atención selectiva y señales corporales procesadas antes de que la mente consciente las nombre. No es necesario elegir inmediatamente una explicación definitiva. Puedes honrar la experiencia sin convertir tu primera interpretación en una verdad absoluta. Eso es importante porque la sensibilidad sin discernimiento puede transformarse en miedo. Si cada incomodidad se convierte en una advertencia cósmica, cada coincidencia en una profecía y cada sueño en una orden, la espiritualidad deja de expandir tu vida y comienza a encerrarla. Una percepción verdadera no necesita que abandones la razón. Puede invitarte a observar con más cuidado. Puede hacerte formular una pregunta. Puede señalarte una contradicción. Puede pedirte que no te apresures. Pero no debería impedirte verificar, dialogar o reconocer que también puedes equivocarte. Imagina que conoces a alguien y tu cuerpo se tensa. En lugar de decidir inmediatamente que esa persona tiene una energía oscura, observa lo concreto. Interrumpe constantemente, invade límites, habla con desprecio de otras personas, cambia de actitud según quien esté presente, te presiona para compartir más de lo que deseas. Si los hechos confirman la sensación, tu intuición te ofreció una señal útil. Si no aparece ningún patrón y la incomodidad disminuye con el tiempo, quizá tu sistema nervioso estaba respondiendo a una asociación antigua, a cansancio o a una semejanza que no habías reconocido conscientemente. La intuición madura no necesita tener razón sobre todo. Está dispuesta a corregirse. Por eso la sensibilidad espiritual más sana produce humildad, te hace más atenta, no más superior, más responsable, no más impulsiva, más abierta a la complejidad, no más rápida para clasificar a las personas como despiertas o dormidas. Hay quienes utilizan el lenguaje de la energía para evitar conversaciones humanas. Dicen que alguien no vibra alto, cuando en realidad existe un desacuerdo que no saben sostener. Llaman vínculo kármico a una relación en la que permanecen por miedo. Describen como ataque energético una reacción emocional que necesita descanso, terapia, límites o atención médica. La dimensión espiritual puede aportar significado, pero el significado no debe reemplazar el cuidado concreto. Si llevas semanas sin dormir, no basta con hablar de una activación energética. Si tu ansiedad te impide vivir, pedir apoyo no reduce tu conciencia. Si una relación te pone en peligro, no necesitas esperar una señal más clara del universo. La espiritualidad verdadera no te separa de tu cuerpo, te devuelve a él. Te enseña a reconocer el cansancio antes del colapso, el miedo antes de la parálisis, la tristeza antes de que se convierta en una identidad permanente. La séptima señal es que cambia tu relación con las coincidencias. Comienzas a notar que ciertos símbolos, números, palabras o encuentros aparecen en momentos emocionalmente importantes. Lees una frase que responde a una pregunta que no habías dicho en voz alta. Escuchas una canción vinculada a alguien justo cuando estabas intentando soltarlo. Encuentras un libro, una persona o una conversación que parece llegar cuando más la necesitabas. Las sincronicidades pueden sentirse como pequeños puentes entre el mundo interior y el exterior. No tienen que convertirse
en instrucciones rígidas, puedes recibirlas como invitaciones a prestar atención. Si ves repetidamente una palabra relacionada con el cambio, no significa necesariamente que debas abandonar tu trabajo mañana. Puede significar que una parte de ti desea examinar el tema del cambio con mayor honestidad. Si sueñas con una persona del pasado, no significa automáticamente que debas volver a buscarla. Tal vez tu mente está procesando algo que aún no ha terminado de integrar. Si alguien aparece justo cuando estabas pidiendo compañía, puedes agradecer el encuentro sin asumir que esa persona está destinada a ocupar todos los espacios de tu vida. Una señal puede abrir una pregunta. No siempre ofrece una respuesta. Esta diferencia protege tu libertad, porque cuando interpretas cada coincidencia como una orden externa, puedes entregar tu poder de decisión a símbolos que en realidad necesitaban ser contemplados, no obedecidos. La conciencia expandida no elimina tu responsabilidad, la profundiza, te pide que combines intuición con observación, sentimiento con criterio, apertura con límites. Muchas corrientes contemporáneas utilizan la expresión quinta dimensión para describir un estado de conciencia menos dominado por el miedo, la separación y la necesidad de control. No es necesario entenderla como un lugar físico al que algunas personas viajan mientras otras permanecen atrás. Puede ser una metáfora útil. La tercera dimensión, en este lenguaje simbólico, representa una vida organizada únicamente por lo visible, la competencia y la supervivencia. La quinta dimensión representa una forma de percibir en la que la conexión, la compasión, la responsabilidad y la conciencia de interdependencia ocupan un lugar central. Pero aquí existe una prueba muy sencilla. Si una idea espiritual te vuelve más cruel con quienes no la comparten, no te está llevando hacia una conciencia más amplia. Si te hace despreciar a tu familia, burlarte de quienes viven de otra manera o creer que estás por encima del sufrimiento humano, quizá no estás trascendiendo el ego. Quizá el ego ha encontrado un lenguaje más luminoso para ocultarse. La expansión auténtica debería hacerte más capaz de escuchar, más capaz de reconocer tus errores, más cuidadosa con tus palabras, más consciente del efecto que produces en los demás. No significa que toleres todo. El amor sin límites puede convertirse en autoabandono, pero el límite consciente no necesita humillar, castigar ni demostrar superioridad. Puede decir, esto no es saludable para mí. No puedo continuar de esta forma. Te respeto, pero necesito distancia. No compartimos el mismo camino y no necesito convertirte en enemigo por eso. Eso también es elevada conciencia. La octava señal es que dejas de sentir fascinación por la intensidad y empiezas a buscar coherencia. Antes quizá confundías una conexión rápida con destino. Una conversación de 5 horas parecía demostrar que habías encontrado a alguien extraordinario. Una relación llena de acercamientos y distancias podía sentirse profundamente espiritual porque despertaba emociones muy fuertes. Ahora comienzas a notar algo diferente. La intensidad puede existir sin estabilidad. Alguien puede hablar de almas gemelas y no respetar tus límites. Puede decir que os conocéis de otras vidas y desaparecer cuando necesitas claridad. Puede utilizar palabras sobre energía, misión y conexión sagrada mientras evita toda responsabilidad por su comportamiento. Las palabras espirituales no convierten automáticamente una relación en espiritual. Lo que la vuelve sagrada es la forma en que ambas personas cuidan la verdad, la libertad y la dignidad del vínculo. La coherencia puede parecer menos espectacular. No siempre produce mariposas, urgencia o la sensación de estar viviendo algo imposible de explicar. A veces se siente como tranquilidad, como una persona que cumple lo que promete, que pregunta antes de invadir, que puede recibir un no sin retirar su afecto, que no exige acceso permanente para sentirse segura, que no utiliza la conexión espiritual como una razón para acelerar la intimidad. Quizá al principio esa calma te parezca extraña si vienes de relaciones intensas e inestables. El sistema nervioso acostumbrado al caos puede interpretar la paz como ausencia de amor, pero la paz no siempre llega haciendo ruido. Muchas veces se reconoce porque ya no tienes que adivinar.
No analizas cada mensaje. No buscas significados ocultos en cada silencio. No necesitas consultar constantemente si la conexión continúa existiendo. Tu cuerpo deja de vivir en espera. Esta transformación puede cambiar también tu círculo social. Empiezas a preferir pocas relaciones con espacio para la verdad antes que muchas conexiones sostenidas únicamente por hábito. No porque te hayas vuelto antisocial, porque ya no deseas ser conocida solo en la superficie. Sin embargo, pocas relaciones no significa ninguna relación. La conciencia no te invita a construir un templo alrededor de tu aislamiento y llamar paz a la imposibilidad de ser alcanzada. Necesitas distinguir entre soledad fértil y aislamiento defensivo. La soledad fértil te acerca a ti misma y con el tiempo aumenta tu capacidad de amar. El aislamiento defensivo te endurece y convierte cada diferencia en una amenaza. La soledad fértil conserva curiosidad por el mundo. El aislamiento defensivo confirma constantemente que nadie merece confianza. La soledad fértil te permite descansar. El aislamiento defensivo te mantiene vigilante incluso cuando estás sola. Puedes preguntarte, ¿este retiro me está reparando o me está cerrando? ¿Estoy aprendiendo a escucharme o evitando que alguien me conozca? ¿Estoy protegiendo mi sensibilidad o utilizando mi sensibilidad para justificar el miedo? No tienes que responderte con dureza. Quizá necesitas todavía más tiempo. Quizá el cuerpo no está preparado para abrirse. El proceso no debe forzarse, pero sí merece honestidad. La novena señal es que comienzas a sentir que tu vida tiene un propósito que no puede reducirse únicamente a cumplir expectativas externas. No siempre puedes explicar ese propósito. Tal vez no conoces su forma, su profesión, ni el lugar donde se manifestará. Solo sabes que existe algo dentro de ti que pide una vida más coherente. Eso puede hacer que las relaciones antiguas se tensionen. Cuando dejas de vivir para satisfacer el guión familiar, algunas personas sienten que estás rechazándolas. Cuando cambias de trabajo, estilo de vida, práctica espiritual o manera de relacionarte, quienes conocían tu versión anterior pueden sentir inseguridad. No siempre reaccionan por maldad. Tu cambio también cambia su mundo, pero tu responsabilidad no es detener tu crecimiento para evitar que otros sientan incertidumbre. Tu responsabilidad es crecer sin convertir el crecimiento en una agresión. Puedes cambiar con ternura. Puedes explicar cuando existe un espacio seguro. Puedes reconocer que los demás también necesitan tiempo. Y puedes aceptar que algunas personas no caminarán contigo hasta el final. El propósito no siempre exige abandonar todo. A veces pide permanecer de otra manera. Dejar de callarte. Dejar de responder inmediatamente. Crear una práctica diaria. Escribir, estudiar, servir, cuidar tu cuerpo, establecer una conversación pendiente. El propósito espiritual no tiene que parecer extraordinario desde afuera. Puede comenzar en la forma en que respondes hoy. En la siguiente parte entraremos en la idea de los contratos del alma, la misión y las relaciones que se alejan. Veremos cómo utilizar estos símbolos sin culparte por el sufrimiento ni negar las responsabilidades humanas. ¿Y por qué no todo vínculo que termina estaba destinado a fracasar? Algunos simplemente completaron la etapa que podían sostener. La 10ª señal es que empiezas a reinterpretar tu historia no únicamente como una sucesión de pérdidas, sino como un proceso de formación. Durante mucho tiempo quizá miraste hacia atrás y viste relaciones que terminaron, amistades que se enfriaron, grupos de los que te alejaste y momentos en los que nadie pareció comprender lo que estabas viviendo. La mente puede convertir esos recuerdos en una acusación. Algo debe de estar mal en mí. Siempre termino quedándome sola. Quizás soy incapaz de sostener vínculos. Las tradiciones espirituales responden a esa herida con símbolos como el contrato del alma, la misión elegida antes de nacer o las experiencias acordadas para impulsar una evolución más profunda. Puedes recibir esas ideas como creencias literales, metáforas o lenguajes poéticos para comprender el sufrimiento. Lo importante es no utilizarlas para culparte ni para justificar el daño. Decir que una experiencia tuvo una función no significa que merecía ser herida. Decir que aprendiste de una relación no convierte en correcto lo que la otra persona hizo.
Decir que tu alma creció a través de una pérdida no implica que debas agradecer cada acto de abandono, traición o crueldad. El crecimiento no absuelve la responsabilidad humana. Tal vez desarrollaste fortaleza porque alguien no estuvo. Eso habla de tu capacidad de sobrevivir, no de que su ausencia fuera justa. Quizá aprendiste a escucharte porque durante años fuiste ignorada. Eso revela tu transformación, pero no convierte el desprecio en amor disfrazado. La espiritualidad se vuelve peligrosa cuando transforma todo daño en una lección que debes aceptar sin protestar. Puede hacer que permanezcas en relaciones destructivas creyendo que todavía no has aprendido lo suficiente, que existe una deuda kármica o que marcharte interrumpiría una misión sagrada. Ninguna interpretación espiritual debería obligarte a permanecer donde tu dignidad, tu seguridad o tu salud se deterioran. Una lección puede completarse también cuando dices basta. Un ciclo puede cerrarse cuando dejas de participar. Una experiencia puede haber tenido significado y seguir necesitando un final. El símbolo del contrato del alma puede ser útil si te permite mirar tu vida con menos vergüenza. Quizá no todo lo que ocurrió fue un castigo. Tal vez ciertas experiencias desarrollaron en ti capacidades que ahora reconoces. Escuchar profundamente, percibir matices, permanecer junto al dolor sin huir, acompañar a otras personas sin exigirles que finjan estar bien. Pero esas capacidades necesitan límites. Quien aprendió a sostener el dolor ajeno puede convertirse fácilmente en el refugio de personas que nunca desarrollan responsabilidad emocional. Quien sabe escuchar puede pasar años rodeada de personas que hablan sin preguntarle nunca cómo está. Quien sobrevivió sola puede creer que debe seguir resolviendo todo sin pedir apoyo. La herida puede convertirse en don, también puede convertirse en identidad. Y cuando eso ocurre, empiezas a necesitar que otros estén rotos para sentir que tienes una función. Te conviertes en consejera, salvadora, guía o refugio, pero pierdes contacto con la parte de ti que también necesita ser sostenida. Tu propósito no puede consistir únicamente en rescatar. El amor que ofreces no debería exigir tu desaparición. Si existe una misión en tu vida, esa misión también incluye aprender a recibir. Recibir cuidado, recibir presencia, recibir una relación donde no tengas que ser siempre la fuerte, la consciente o la que entiende todo. La 11ª señal es que las relaciones empiezan a alejarse sin una explicación dramática. No siempre hay traición, no siempre existe una pelea. A veces una amistad que parecía sólida comienza a reducirse lentamente, los mensajes se espacian, las conversaciones pierden profundidad. La intención de verse continúa existiendo en palabras, pero nunca encuentra forma en la realidad. Este tipo de final puede doler más que una ruptura clara porque no existe un momento concreto que puedas señalar. Nadie dijo adiós, nadie explicó que cambió. Solo notas que un vínculo que antes parecía vivo ahora se sostiene principalmente por el recuerdo. La mente busca culpables porque el vacío resulta difícil de tolerar. ¿Qué hice? ¿Qué dejé de hacer? ¿Debería haber insistido más? Tal vez cometiste errores. Quizá la otra persona también. Pero algunas relaciones no terminan porque alguien haya fallado gravemente. Terminan porque dejaron de ser cultivadas, porque las prioridades cambiaron, porque la vida llevó a cada persona hacia una dirección diferente o porque el vínculo estaba unido a una versión anterior de ambas. No todo alejamiento es una incompatibilidad energética misteriosa. A veces es tiempo, distancia, cansancio, nuevas responsabilidades, diferencias que antes no importaban y ahora sí. Aceptar una explicación humana no reduce la dimensión espiritual del proceso, puede volverla más honesta. Las personas no son diapasones perfectamente programados para separarse cuando cambia su frecuencia. Son seres complejos, con miedos, decisiones, límites y circunstancias. La idea de vibrar diferente puede ayudarte a nombrar una pérdida de afinidad, pero no debe reemplazar una conversación cuando todavía existe un vínculo digno de ser cuidado. Antes de asumir que una relación ha completado su misión, quizá necesites preguntar: ¿he sentido distancia entre nosotras? ¿Tú también la percibes? Quiero saber si algo cambió o si simplemente estamos atravesando etapas diferentes. Esta amistad me importa, pero siento que la estoy sosteniendo sola. Una conversación
Puede revelar que ambas estaban esperando que la otra iniciara el acercamiento. Puede mostrar una herida que nunca fue expresada. Puede confirmar que el vínculo todavía tiene vida. También puede dejar claro que la relación ya no posee la misma disponibilidad, interés o dirección. La conciencia no evita esas conversaciones porque teme romper una narrativa espiritual. Las atraviesa con respeto y permite que la realidad responda. Si existe reciprocidad, se puede reconstruir. Si existe afecto pero no capacidad, quizá haya que redefinir. Si existe indiferencia, la distancia ya estaba diciendo lo que las palabras no se atrevían a nombrar. La 12ª señal es que dejas de forzar vínculos solo para demostrar que no estás sola. Esta transformación puede parecer pequeña desde afuera, pero cambia completamente tu vida. Antes quizá aceptabas cualquier invitación para evitar un fin de semana vacío. Mantenías conversaciones que te drenaban porque el silencio parecía peor. Respondías a personas que solo aparecían cuando necesitaban algo porque al menos su mensaje hacía que te sintieras recordada. Ahora empiezas a preguntarte qué precio pagas por esa compañía. ¿Tienes que fingir? ¿Debes permanecer disponible? ¿Sales del encuentro más cansada que antes? ¿La relación alivia la soledad o simplemente la cubre durante unas horas? No toda compañía es conexión. A veces una habitación llena aumenta el vacío porque te recuerda cuánto estás ocultando. La persona que empieza a despertar a su propia verdad prefiere durante un tiempo una soledad honesta antes que una pertenencia falsa. No porque haya dejado de necesitar a los demás, sino porque comprende que la cantidad no puede reparar la ausencia de autenticidad. Ese periodo puede parecer un invierno relacional. Desde afuera, nada se mueve. Pocas llamadas, pocos planes, silencio donde antes existía una agenda llena. Pero el invierno no es una sentencia sobre el árbol. Es una etapa de concentración. Las raíces trabajan mientras las ramas parecen inmóviles. Puedes utilizar esta imagen sin convertirla en una promesa mágica de que una comunidad perfecta aparecerá si esperas lo suficiente. La primavera relacional no llega únicamente por destino. También necesita participación. Necesitas permitirte buscar, entrar lentamente en nuevos espacios, aceptar invitaciones que sí respeten tu energía, iniciar conversaciones, mostrar una parte verdadera de ti sin exigir comprensión inmediata. El universo, la vida o el nombre que des a lo sagrado puede abrir posibilidades. Tú también debes caminar hacia ellas. La espera fértil no es pasividad. Es un periodo en el que dejas de perseguir cualquier conexión y empiezas a reconocer cuáles merecen ser cultivadas. Quizá esto implique acercarte a comunidades pequeñas, grupos de estudio, espacios creativos, prácticas espirituales, actividades voluntarias o entornos donde la conversación tenga mayor profundidad. No necesitas encontrar personas idénticas, necesitas contextos donde la curiosidad, el respeto y la honestidad sean posibles. La relación consciente no aparece terminada. Se construye, incluso cuando existe un reconocimiento inmediato, la confianza necesita tiempo. Incluso cuando alguien parece hablar tu idioma, ambas debéis aprender a comunicaros en los momentos de cansancio, conflicto y diferencia. Una conexión verdadera no se prueba únicamente cuando todo fluye. Se revela cuando algo no fluye y aún así existe respeto. La 13ª señal es que comienzas a sentir menos culpa por ser diferente, pero también menos necesidad de demostrarlo. Al principio del despertar puede aparecer una etapa de separación intensa. Ves con claridad dinámicas que antes normalizabas y quieres nombrarlas todas. Sientes que tu familia, tus amistades o tu entorno viven dormidos mientras tú percibes algo que ellos todavía no pueden ver. Esa fase puede formar parte del proceso, pero no es su destino final. La conciencia madura deja de necesitar enemigos para confirmar que ha despertado. No tiene que convencer a todos. No necesita discutir cada creencia. No interpreta toda diferencia como una amenaza a su frecuencia.
Puede sentarse a la mesa con personas que hablan de asuntos simples sin despreciarlas. Puede participar en el mundo cotidiano sin sentir que traiciona su profundidad. Puede escuchar otras perspectivas sin perder su centro. Tu sensibilidad no necesita convertirse en una frontera que te separe de la humanidad. Puedes ser profunda y reír. Puedes hablar de asuntos cotidianos. Puedes disfrutar de una conversación ligera. Puedes convivir con personas que no comparten tu lenguaje espiritual. La pregunta no es si hablan de dimensiones, vibraciones o contratos del alma. La pregunta es si existe respeto, bondad, reciprocidad y libertad. A veces, una persona que nunca utilizaría la palabra energía puede ofrecerte una presencia mucho más limpia que alguien que habla constantemente de evolución espiritual. No confundas vocabulario con conciencia. Hay personas capaces de citar enseñanzas elevadas y al mismo tiempo manipular, invadir límites o evitar cualquier responsabilidad. Y hay personas sencillas que no poseen ningún marco espiritual elaborado, pero saben escuchar, cumplir su palabra y permanecer cuando la vida se vuelve difícil. El corazón reconoce la coherencia más allá del lenguaje. La 14ª señal es que dejas de preguntarte únicamente quién se fue y empiezas a preguntarte quién estás siendo mientras atraviesas la pérdida. ¿Te estás volviendo más verdadera o más cerrada? ¿Más compasiva o más desconfiada? ¿Más selectiva o completamente inaccesible? ¿Más consciente de tus límites o convencida de que no necesitas a nadie? La pérdida puede profundizarte. También puede endurecerte. Tu trabajo no es evitar todo dolor. Es impedir que el dolor decida por completo la forma de tu futuro. No tienes que abrirte antes de estar preparada, pero tampoco necesitas jurar que nunca volverás a confiar. Puedes avanzar lentamente, una conversación a la vez, un límite a la vez, una prueba pequeña de vulnerabilidad, una observación cuidadosa de cómo la otra persona la recibe. Así se reconstruye el campo relacional, no a través de una gran revelación, sino mediante experiencias repetidas donde compruebas que puedes permanecer conectada sin abandonarte. En la siguiente parte vamos a entrar en el invierno relacional, la abundancia y la capacidad de recibir nuevas conexiones. Verás por qué la escasez de vínculos no se transforma acumulando personas, cómo distinguir la espera fértil de la pasividad y qué prácticas concretas pueden ayudarte a convertir la soledad en un espacio de preparación sin idealizarla ni quedar atrapada en ella. La 15ª señal es que comienzas a comprender la diferencia entre escasez relacional y espacio disponible. Durante mucho tiempo quizá interpretaste cualquier silencio como carencia. Si el teléfono no sonaba, pensabas que no importabas. Si llegaba el fin de semana sin planes, asumías que algo estaba mal en tu vida. Si una amistad se alejaba, sentías la urgencia de reemplazarla antes de atravesar el vacío que dejaba. La cultura refuerza esa interpretación constantemente. Te enseña que una vida valiosa debe ser visible, que una persona querida recibe mensajes, invitaciones y felicitaciones, que la pertenencia puede medirse por fotografías, grupos, reuniones y nombres acumulados. Pero una agenda llena no siempre refleja una vida acompañada. También puede ocultar miedo al silencio. Puedes conocer a muchas personas y no tener a nadie ante quien descansar. Puedes recibir decenas de mensajes y seguir sin sentirte vista. Puedes estar disponible para todos y descubrir que nadie sabe cómo acompañarte cuando dejas de ser útil. La abundancia relacional no se mide únicamente por cuántas personas pueden encontrarte, se mide por cuántas pueden encontrarte de verdad. Esto no significa que debas despreciar las relaciones ligeras. Hay vínculos que aportan alegría, humor, colaboración o compañía cotidiana sin convertirse en intimidad profunda. No todas las personas deben ocupar el mismo lugar. El sufrimiento aparece cuando entregas expectativas de profundidad a relaciones que solo tienen capacidad para la superficie. Esperas refugio de quien únicamente puede ofrecer conversación. Esperas lealtad de quien solo comparte conveniencia. Esperas comprensión total de quien apenas está aprendiendo a conocerse a sí misma. La conciencia relacional consiste en colocar cada vínculo en el espacio que realmente puede sostener. No castigar a alguien por no ser todo.
No convertir a una persona en tu única fuente de pertenencia. No entregar acceso completo a quien todavía no ha construido confianza. Cuando haces esto, la vida deja de dividirse entre tener amigos y no tenerlos. Empiezas a reconocer distintos niveles de cercanía. Hay personas con las que puedes compartir una actividad, otras con las que puedes hablar de una preocupación concreta, unas pocas con las que puedes mostrar tus contradicciones sin sentir que debes defenderte, y quizá una o dos ante quienes tu silencio también puede ser comprendido. Eso es abundancia consciente. No consiste en llenar todos los espacios. Consiste en reconocer qué tipo de presencia necesita cada espacio. La 16ª señal es que dejas de perseguir conexiones y empiezas a crear las condiciones para recibirlas. Perseguir nace de la urgencia, te hace aceptar rápidamente, entregar demasiado, ignorar señales, interpretar cualquier atención como una promesa. Cuando tienes miedo de quedarte sola, puedes entrar en una relación preguntándote únicamente si la otra persona te elegirá. Toda tu energía se dirige hacia agradar, adaptarte y mantener su interés. La pregunta más importante queda olvidada. ¿Yo puedo elegirme dentro de este vínculo? ¿Puedo conservar mis rutinas? ¿Puedo expresar una diferencia? ¿Puedo decir que hoy no tengo energía? ¿Puedo avanzar lentamente? ¿Puedo observar antes de entregar confianza? Una conexión saludable no debería exigir que desaparezcas para poder conservarla. Recibir es diferente de perseguir. Recibir no significa esperar inmóvil a que el universo haga todo. Significa participar sin desesperación, acercarte sin abandonarte, mostrar interés sin convertir cada encuentro en una prueba de tu valor. Puedes iniciar una conversación, aceptar una invitación, entrar en un espacio nuevo, compartir una parte de tu historia. Después observas. No necesitas decidir en la primera tarde si has encontrado a tu comunidad espiritual, a una amistad para toda la vida o a una persona destinada a caminar contigo. Deja que la realidad se revele. ¿Cómo se comporta esa persona cuando no estás de acuerdo? ¿Qué hace con algo privado que le confiaste? ¿Existe reciprocidad o eres tú quien sostiene todo? ¿Puede alegrarse por tu crecimiento? Respeta el ritmo de la relación. La afinidad abre una puerta. La consistencia decide si puedes atravesarla. Hay algo profundamente liberador en no necesitar convertir cada conexión prometedora en una respuesta definitiva a tu soledad. Puedes disfrutar el encuentro sin exigirle que cure toda tu historia. Cuando dejas de perseguir, también disminuye la tentación de idealizar. Ya no necesitas pensar que alguien es extraordinario solo porque te prestó atención. No confundes comprensión momentánea con compatibilidad total. No llamas destino a la primera sensación de alivio. Permites que el otro sea humano. Y te permites serlo también. La 17ª señal es que aprendes a tratar tu invierno relacional como una estación y no como una identidad. Una estación tiene movimiento. Aunque desde afuera parezca inmóvil, está cambiando. Una identidad, en cambio, puede convertirse en sentencia. Soy una persona que siempre estará sola. Nadie puede comprenderme. No nací para tener amistades. Las personas siempre terminan decepcionándome. Estas frases pueden nacer del dolor, pero si las repites durante suficiente tiempo, empiezan a organizar tus decisiones. Rechazas antes de ser rechazada. Interpretas la torpeza como desinterés. Te retiras en cuanto aparece una diferencia. Entonces la soledad deja de ser una etapa que atraviesas y se convierte en una estructura que proteges. Por eso quiero que observes con ternura las historias que cuentas sobre ti. No tienes que afirmar que todo será perfecto. No necesitas prometerte que pronto aparecerán personas maravillosas. Solo necesitas dejar una puerta abierta a la posibilidad de que tu historia todavía no está terminada. Puedes decir, ahora estoy atravesando un periodo de pocas conexiones. Estoy aprendiendo qué tipo de relación puedo sostener sin perderme. Todavía no he encontrado todos los espacios donde puedo pertenecer. Mi presente no es una definición completa de mi futuro. Estas frases no niegan el dolor. Le devuelven movimiento. Piensa otra vez en el árbol durante el invierno. No produce hojas por ansiedad. No se compara con el árbol que crece en otro clima. No intenta demostrar que sigue vivo.
Conserva energía. ¿Qué para? Profundiza. Espera la estación adecuada sin dejar de realizar el trabajo invisible que la próxima estación necesitará. Tu trabajo invisible puede ser aprender a estar contigo sin tratarte como una ausencia, preparar una comida que disfrutes aunque nadie venga, salir a caminar sin sentir que toda experiencia necesita ser compartida para ser real, organizar tu espacio como si tu propia presencia mereciera belleza, escribir lo que no puedes decir todavía, descansar antes de estar completamente agotada, buscar ayuda cuando el silencio deja de ser descanso y empieza a convertirse en sufrimiento persistente. La soledad fértil no significa soportarlo todo sin apoyo. Si estás experimentando tristeza profunda, pérdida de interés, desesperanza o aislamiento que afecta tu capacidad de vivir, hablar con un profesional puede formar parte de tu camino espiritual. Pedir ayuda no significa que hayas fallado en aprender la lección del silencio. Significa que reconoces que también necesitas testigos humanos. La 18ª señal es que empiezas a ser tu propia primera testigo. Durante mucho tiempo quizá necesitabas que alguien confirmara lo que sentías para creer que era real. Si una persona no comprendía tu dolor, lo minimizabas. Si nadie celebraba tu avance, dudabas de su importancia. Si un grupo no reconocía tu transformación, pensabas que quizá la habías imaginado. Ser tu propia testigo significa aprender a permanecer junto a tu experiencia antes de solicitar que otro la valide. No significa que tu interpretación sea siempre correcta. Significa que no la descartas automáticamente. Al final del día, puedes preguntarte, ¿qué viví hoy? ¿Qué parte de mí necesitó atención? ¿Dónde sentí expansión? ¿Dónde me reduje para evitar incomodar? ¿Qué conversación sigue resonando en mi cuerpo? ¿Qué necesidad traté como un defecto? Puedes escribir las respuestas sin juzgarlas. A veces descubrirás que tu intuición estaba señalando una incoherencia real. Otras veces notarás que el miedo convirtió una situación neutra en amenaza. Ambos descubrimientos son valiosos. Ser testigo no es decirte que siempre tienes razón. Es ofrecerte el espacio suficiente para descubrir la verdad sin abandonarte durante el proceso. Cuando desarrollas esta relación contigo, cambia la forma en que buscas a los demás. Ya no llegas esperando que alguien construya desde cero tu identidad. No necesitas que otra persona te diga quién eres cada mañana. La conexión deja de ser rescate, se convierte en encuentro. Dos personas que pueden estar consigo mismas eligen compartir camino, no porque estén incompletas sin la otra, sino porque juntas pueden crear algo que ninguna produciría sola. Esa es una forma madura de vínculo espiritual. No elimina la necesidad, no idealiza la independencia absoluta. Reconoce interdependencia. Puedo necesitarte sin convertirte en mi única base. Puedo amarte sin exigirte que llenes todos mis vacíos. Puedo acompañarte sin vivir tu proceso por ti. Puedo alejarme sin negar que lo compartido fue real. La 19ª señal es que dejas de confundir paciencia con permanencia ilimitada. Las personas cambian a ritmos diferentes. A veces una amistad atraviesa una temporada de distancia y puede renovarse más adelante. Alguien puede estar sobreviviendo a una crisis, cuidando a su familia, enfrentando una enfermedad o intentando reconstruirse en silencio. La conciencia permite espacio para esas realidades. No abandona a todos en cuanto disminuye la atención, pero tampoco convierte la compasión en una espera sin final. Puedes comprender por qué alguien no está disponible y decidir que tú necesitas una relación más presente. Puedes sentir amor por una persona y aceptar que su capacidad actual no alcanza para el vínculo que deseas. Puedes dejar una puerta abierta sin permanecer sentada frente a ella todos los días. Eso es dignidad sin dureza. La espera consciente tiene límites. No detiene tu vida. No te obliga a rechazar nuevas conexiones. No convierte la posibilidad de que alguien cambie en una razón para aceptar indefinidamente lo que te vacía. Pregúntate, ¿estoy respetando un proceso o aplazando una decisión? ¿Esta persona está atravesando una etapa difícil o este ha sido siempre el patrón? ¿Existe comunicación? ¿Hay intención de cuidar el vínculo aunque la capacidad sea limitada? ¿Estoy esperando desde el amor o desde el miedo a soltar? La respuesta quizá no llegue de inmediato,
pero tu cuerpo suele conocer la diferencia entre una pausa viva y una relación que ya solo existe en tu esperanza. La 20ª señal es que comienzas a entender que pertenecer no consiste en encontrar un lugar donde nunca exista incomodidad. Toda relación verdadera tendrá momentos de diferencia. Habrá palabras imperfectas, silencios malinterpretados, necesidades que no coinciden. La pertenencia consciente no elimina el conflicto. Crea un espacio donde el conflicto no amenaza automáticamente la dignidad de nadie. Puedes decir, eso me dolió. No estoy de acuerdo. Necesito tiempo. No comprendí lo que quisiste decir. Y la relación no se derrumba inmediatamente. Existe suficiente respeto para reparar. Esto es importante porque después de relaciones en las que tu sensibilidad fue ignorada, puedes buscar un vínculo donde nunca te sientas incómoda. Pero una conexión completamente libre de tensión quizá no sea intimidad, tal vez sea distancia, cuidadosamente administrada. La verdadera seguridad no consiste en que nada te active. Consiste en poder atravesar la activación sin ser humillada, manipulada o abandonada. Cuando encuentres personas con esa capacidad, no serán perfectas, pero sentirás algo distinto. No tendrás que ganar cada día el derecho a permanecer. La diferencia no será utilizada como prueba de que no perteneces. Tu crecimiento no amenazará el vínculo. Tu límite no destruirá el afecto. Esa comunidad quizá no llegue de una vez. Puede construirse persona por persona, conversación por conversación, acto de coherencia por acto de coherencia. En la parte final, vamos a reunir todo el proceso. El silencio del iniciado, la transformación de tu identidad, las comunidades que pueden emerger después de esta etapa y una práctica concreta para atravesar la soledad sin convertirla en condena. También veremos la verdad más importante. Despertar no significa dejar de necesitar a los demás, sino aprender a relacionarte sin dejarte atrás. La 21ª señal es que dejas de interpretar el silencio como una prueba automática de que no importas. Durante mucho tiempo, quizá cada pausa activaba una historia antigua. Si alguien tardaba en responder, pensabas que habías dicho demasiado. Si una persona se alejaba, buscabas inmediatamente el error en ti. Si el teléfono permanecía callado, sentías que la vida de todos continuaba mientras la tuya quedaba suspendida. El silencio parecía abandono. Ahora comienzas a descubrir que existen muchos silencios distintos. Está el silencio de quien no sabe cómo acompañarte, el silencio de quien está atravesando su propia lucha, el silencio de una relación que se está apagando, el silencio que protege una herida, y también existe un silencio que no viene de nadie más. Un silencio interior, un espacio sin exigencias donde puedes escucharte sin tener que responder a ninguna expectativa externa. Ese silencio puede incomodar al principio porque revela cuánto dependías del ruido para no encontrarte contigo. Cuando nadie te llama, aparece con más claridad la forma en que te hablas. Cuando ninguna reunión ocupa la tarde, descubres si sabes acompañarte o si tu propia presencia sigue sintiéndose insuficiente. Ser tu propia primera testigo comienza ahí. No significa convencerte de que nunca necesitarás compañía. Significa dejar de abandonarte cuando la compañía no está disponible. Puedes preparar una taza de té y sentarte contigo sin considerar ese gesto una solución menor. Puedes salir a caminar sin sentir que la experiencia necesita una fotografía o un testigo externo para ser válida. Puedes reconocer que hoy te sientes sola, sin convertir esa emoción en una profecía sobre toda tu vida. La soledad es un estado, no es una identidad. Puedes decir, hoy siento ausencia. No necesitas decir, siempre estaré sola. La diferencia parece pequeña, pero transforma la forma en que el cuerpo recibe la experiencia. Una emoción puede moverse. Una identidad parece no tener salida. La 22ª señal es que empiezas a proteger lo sagrado sin esconderte por completo. Existe una etapa del despertar en la que las palabras parecen insuficientes. Hay cambios internos que todavía no pueden explicarse, percepciones que se sienten reales pero que aún no tienen forma, preguntas que perderían profundidad si intentaras responderlas demasiado pronto. Las tradiciones antiguas llamaban a esto, de distintas maneras, el silencio del iniciado.
no porque la persona poseyera secretos que la volvían superior, sino porque comprendía que algunas transformaciones necesitan oscuridad antes de hacerse visibles. Una semilla abierta antes de tiempo no crece. Una herida expuesta ante cualquier mirada no siempre sana. Una intuición compartida con quien solo sabe ridiculizar puede terminar siendo abandonada por la propia persona que la sintió. Aprendes entonces a elegir. No todo pensamiento necesita publicarse. No toda experiencia espiritual necesita convertirse en explicación. No toda persona merece acceso a la parte más delicada de tu proceso. Eso no es arrogancia, es cuidado. Pero el cuidado puede convertirse en encierro si nunca encuentras un lugar seguro para hablar. Por eso no se trata de guardar todo para siempre. Se trata de reconocer quién puede sostener qué parte de ti. Tal vez una amiga puede escuchar tu dolor, aunque no comprenda tu lenguaje espiritual. Quizá un terapeuta puede ayudarte a ordenar una experiencia sin compartir todas tus creencias. Puede que una comunidad te ofrezca palabras para aquello que sentías sola. O quizá primero necesites escribirlo únicamente para ti. El silencio consciente no elimina la comunicación, la prepara. Te permite distinguir entre compartir para ser vista y compartir porque existe verdadera disposición al encuentro. La 23ª señal es que ya no necesitas demostrar que estás despertando. Al principio puede aparecer una necesidad intensa de explicar todo lo que estás descubriendo. Quieres que las personas cercanas comprendan por qué has cambiado, por qué necesitas silencio, por qué ciertas conversaciones ya no te interesan y por qué algunas relaciones dejaron de sentirse auténticas. Esperas que, si lo explicas correctamente, los demás validen el proceso, pero no todas las personas podrán hacerlo. Algunas sentirán curiosidad, otras se sentirán amenazadas. Unas pensarán que estás atravesando una etapa, otras quizás se burlen, y llega un momento en que comprendes que defender constantemente tu despertar te desconecta de él. No necesitas convencer a nadie de que tu experiencia es real para ti. Tampoco necesitas presentar tus percepciones como verdades universales. Puedes decir, esto es lo que estoy comprendiendo ahora. Así estoy viviendo este proceso. No necesito que lo veas igual. Puedo respetar tu camino sin abandonar el mío. La conciencia que necesita tener razón sobre todos todavía está organizada alrededor del miedo. La conciencia madura puede permanecer firme sin dominar. Puede escuchar una explicación científica sin sentir que su experiencia espiritual es atacada. Puede reconocer límites en una creencia sin perder el significado que esa creencia le ofrece. Puede decir no sé sin sentir que ha fracasado. Eso es importante porque el misterio no necesita falsas certezas. Puedes sentir que la vida tiene una inteligencia profunda y admitir que no comprendes cómo funciona. Puedes interpretar una coincidencia como significativa sin decir que has descubierto una ley universal. Puedes sentir una conexión especial con una persona sin decidir que está destinada a permanecer. La humildad no reduce la experiencia, la vuelve más segura. La 24ª señal es que tu idea de comunidad comienza a cambiar. Quizá antes imaginabas la pertenencia como un grupo numeroso donde todos compartían una identidad, una filosofía o una forma de vivir. Ahora empiezas a comprender que tu comunidad puede ser más diversa, más pequeña y menos visible. Tal vez no exista un único círculo capaz de contener todas tus dimensiones. Una persona puede acompañar tu creatividad, otra puede comprender tu historia familiar, otra comparte tus preguntas espirituales, otra simplemente sabe reír contigo y devolverte al cuerpo cuando te pierdes demasiado en la mente. No todas tienen que comprenderlo todo. La pertenencia puede ser una constelación, diferentes puntos de luz conectados sin necesidad de convertirse en una sola forma. Esta comprensión libera una presión enorme. Dejas de esperar que una única amistad, pareja o comunidad satisfaga cada necesidad emocional, intelectual y espiritual. La conexión se vuelve más realista, también más generosa. Permites que las personas sean lo que pueden ser sin castigarlas por no ocupar todos los papeles, y te permites recibir distintas formas de amor. A veces la persona más profunda no será la más elocuente. Quizá alguien no sepa hablar de conciencia expandida, pero recuerde llevarte comida cuando estás enferma.
Puede que no comprenda tus experiencias energéticas, pero respete que necesites tiempo para procesarlas. Tal vez no tenga respuestas sobre la misión del alma, pero cumpla su palabra. No subestimes lo ordinario. Muchas veces lo sagrado llega sin lenguaje espiritual. Llega como consistencia, como respeto, como una llamada hecha cuando se prometió, como alguien que no intenta corregirte inmediatamente, como una presencia que no te pide que seas brillante para merecer compañía. La 25ª señal es que aprendes a participar en la creación de la comunidad que deseas. Esperar vínculos verdaderos no significa permanecer completamente inmóvil. Si quieres relaciones con profundidad, también necesitas ofrecer condiciones donde esa profundidad pueda crecer. Puedes hacer preguntas más honestas. Puedes escuchar sin convertir inmediatamente la experiencia del otro en una lección. Puedes expresar interés de forma clara. Puedes volver a escribir a alguien con quien sentiste una conexión serena. Puedes proponer un encuentro sin asumir que una negativa significa rechazo absoluto. Puedes mostrar una parte auténtica de ti, no toda, pero suficiente para que la relación tenga algo real que conocer. La vulnerabilidad consciente ocurre en pequeñas dosis. No entregas toda tu historia durante la primera conversación. Compartes algo y observas cómo es recibido. Si la persona escucha con cuidado, la confianza puede avanzar. Si minimiza, ridiculiza o utiliza la información contra ti, la confianza se detiene. Así se construyen los vínculos adultos. No mediante una revelación total, sino mediante una secuencia de experiencias donde ambas personas demuestran que pueden cuidar lo que reciben. También necesitas aceptar que algunas conexiones no prosperarán. Puedes acercarte con sinceridad y no encontrar reciprocidad. Eso no significa que hayas retrocedido. Significa que estás participando en la vida real, donde no todo intento se convierte en pertenencia. Cada interacción te ayuda a refinar el discernimiento. Aprendes qué tipo de conversación te nutre, qué señales anuncian respeto, qué comportamientos indican indisponibilidad y qué parte de ti necesita más tiempo antes de confiar. La 26ª señal es que la soledad empieza a revelar una función, pero deja de necesitar una justificación grandiosa. Tal vez durante un tiempo necesitaste pensar que estabas sola, porque eras una de las primeras en despertar, porque tu frecuencia era distinta o porque tu alma había elegido una misión extraordinaria. Esa narrativa pudo darte consuelo cuando la explicación anterior era que algo estaba mal en ti. Y quizá ese lenguaje todavía conserva significado, pero llega un momento en que ya no necesitas convertir cada dificultad en prueba de una misión especial. Puedes aceptar una verdad más sencilla y no menos profunda. Estabas sola porque tu vida estaba cambiando, porque algunos vínculos terminaron, porque otros no eran adecuados, porque todavía no habías aprendido a buscar desde la autenticidad, porque te estabas protegiendo, porque necesitabas reparar. Porque el mundo humano es complejo. La realidad no pierde belleza cuando deja de parecer excepcional. Tu vida no necesita ser cósmicamente única para ser sagrada. Tu dolor importa, aunque no haya sido elegido antes de nacer. Tu proceso tiene valor aunque nadie lo haya diseñado. La capacidad de crear significado también es una forma de despertar. No siempre recibes una explicación. A veces la construyes con honestidad, responsabilidad y amor. La 27ª señal es que dejas de esperar una versión futura de ti completamente libre de necesidad. Quizá imaginaste que sanar significaría no extrañar a nadie, no sentir rechazo, no necesitar aprobación y no experimentar nunca más soledad. Pero la conciencia no elimina tu humanidad. Seguirás necesitando contacto. A veces te dolerá no ser elegida. Habrá días en que desearás una llamada, momentos en que una reunión te recuerde lo que todavía no tienes. La diferencia no es que dejes de sentir. La diferencia es que ya no negocias toda tu dignidad para silenciar rápidamente lo que sientes. Puedes sentir deseo sin perseguir, tristeza sin regresar a un vínculo destructivo, nostalgia sin convertir el pasado en un lugar seguro que nunca fue. Puedes echar de menos a una persona y mantener la distancia. Puedes amar lo que compartiste y reconocer que ya no puede continuar.
Eso también es evolución. El desapego consciente no es ausencia de amor, es amor sin autoabandono. La 28ª señal es que comienzas a reconocer cuando el retiro ha cumplido su función. El silencio fue necesario. La distancia te devolvió claridad. Aprendiste a estar contigo. Reconociste patrones. Dejaste de forzar relaciones. Pero quizá ahora la vida comienza a pedir otra cosa. Una pequeña apertura, un movimiento. No una vuelta al ruido anterior. No una renuncia a tus límites. Una disposición a ser encontrada. Puede manifestarse como curiosidad por un espacio nuevo, el deseo de retomar una actividad, la sensación de que ya no quieres pasar todos los fines de semana sola. Una persona que aparece y no activa urgencia sino calma, el impulso de escribir un mensaje que antes te daba miedo enviar. Observa esos movimientos. El retiro puede convertirse en costumbre incluso después de que dejó de ser necesario. La seguridad de estar sola puede parecer preferible al riesgo de volver a ser decepcionada, pero una vida completamente protegida también queda incompleta. No estás aquí únicamente para evitar el daño, estás aquí para experimentar conexión, creatividad, intercambio y presencia. La puerta no tiene que abrirse de golpe, puede abrirse unos centímetros, puedes sacudir durante una hora, responder un mensaje, aceptar un café, permanecer en una conversación un poco más de lo habitual. La expansión también ocurre lentamente. La 29ª señal es que empiezas a confiar menos en la promesa de conexiones perfectas y más en la práctica de vínculos conscientes. No existe una comunidad donde todos comprendan siempre. No existe una amistad sin momentos de distancia. No existe una pareja incapaz de equivocarse. La pertenencia real no está libre de decepción. Está llena de reparación. Cuando algo duele, puede nombrarse. Cuando alguien falla, puede asumir responsabilidad. Cuando existe una diferencia, ninguna persona necesita desaparecer para que la otra se sienta segura. Cuando un límite aparece, la relación se ajusta en lugar de convertirlo en traición. Eso es más valioso que cualquier sensación inicial de destino. La conexión consciente no se reconoce únicamente por cuánto sientes, se reconoce por lo que ambas personas pueden construir con aquello que sienten. ¿Hay espacio para la verdad? ¿Existe reciprocidad? ¿La relación permite crecer? ¿Puedes permanecer completa? ¿Hay cuidado cuando aparece el conflicto? Estas preguntas te devuelven del ideal a la experiencia, y la experiencia es donde el amor demuestra su forma. La 30ª y última señal es que ya no consideras tu soledad una acusación contra tu valor. Puedes verla como una etapa que te enseñó, como un espacio que te protegió, como una herida que todavía necesita cuidado, como una temporada que está empezando a cambiar, pero ya no como una prueba de que eres incapaz de amar o de ser amada. Lleva una mano al centro del pecho, no para producir una experiencia extraordinaria, solo para recordar que estás aquí. Siente el peso y el calor de tu propia mano. Respira y di internamente si estas palabras son honestas para ti. No estoy rota por necesitar profundidad. No soy superior por necesitar silencio. No estoy condenada a permanecer sola. Puedo protegerme sin cerrarme. Puedo necesitar a otros sin abandonarme. Puedo permitir que la vida me sorprenda. Quizá no creas todavía cada frase por completo. No importa. A veces una verdad necesita ser repetida antes de ser recibida. Mira tu historia con más compasión. Cada conversación en la que te sentiste invisible te enseñó a reconocer la presencia. Cada vínculo que te pidió reducirte te mostró el precio de una pertenencia falsa. Cada periodo de silencio reveló algo que el ruido mantenía oculto. Cada pérdida dejó espacio, aunque durante mucho tiempo ese espacio pareciera únicamente vacío. No todo fue preparación perfecta, no todo tuvo una razón clara, pero estás aquí y desde aquí puedes elegir, puedes dejar de perseguir a quien no tiene capacidad para encontrarte, puedes dejar de llamar profundidad al sufrimiento repetido, puedes dejar de utilizar la espiritualidad para explicar lo que necesita un límite, puedes dejar de convertir la sensibilidad en condena y también puedes abrirte, poco a poco,
a la posibilidad de que existan personas capaces de conocerte sin pedirte que desaparezcas. No necesitas muchas, necesitas verdaderas. Pero las relaciones verdaderas no siempre llegan como una revelación. A veces se construyen lentamente en gestos que parecen demasiado simples para una historia espiritual. Una conversación que continúa, una promesa cumplida, un límite respetado, una diferencia que no destruye, un silencio que no castiga, una presencia que permanece. Quizá eso sea lo que viene después del despertar. No una vida separada de todos. Una vida donde ya no tienes que separarte de ti para estar con alguien. Esa es la transformación. No dejar de necesitar pertenencia. Aprender a pertenecer sin traicionarte. No convertirte en alguien inaccesible. Convertirte en alguien que sabe a quién, cuándo y cómo abrir la puerta. No escapar del mundo. Habitarlo desde un centro más verdadero, y cuando vuelvan los días silenciosos, porque volverán, no los interpretes inmediatamente como retroceso. Respira. Escucha, pregunta qué necesitas. Tal vez descanso, tal vez compañía, tal vez ayuda, tal vez una conversación, tal vez simplemente permanecer contigo unas horas más. Ser tu propia testigo no significa responder siempre sola. Significa no desaparecer de tu lado mientras buscas a alguien que pueda caminar contigo. Y desde ese lugar, la soledad deja de ser el lugar donde tu historia termina. Se convierte en el lugar desde el que comienzas a elegirla de nuevo. Con más conciencia, con más ternura, con límites más claros, con menos miedo. No estás sola porque hayas fallado. Tampoco necesitas creer que eres demasiado especial para el mundo. Eres humana, sensible, cambiante, capaz de profundidad, capaz de relación. Y estás aprendiendo que tu lugar no será aquel donde todos sean iguales a ti. Será aquel donde puedas existir completa. Eso es pertenecer. Y quizá, mientras escuchabas estas palabras, algo dentro de ti no recibió una respuesta definitiva. Recibió permiso, permiso para dejar de avergonzarte de tu invierno, permiso para cuidar tus raíces, permiso para buscar sin desesperación, permiso para abrirte sin entregarte por completo, permiso para reconocer que el silencio tuvo una función y que ahora, cuando estés preparada, también puedes permitir que una nueva voz entre en él.